Hola dibujantes, bienvenidos a vuestro canal de dibujo. Hoy es un vídeo muy especial, hoy no toca dibujar. Hoy quiero celebrar con vosotros que hemos llegado a los 1000 suscriptores en la galería del Tito Hood. La verdad es que no me lo esperaba. Voy a contar todos los pormenores de cómo hemos llegado hasta aquí, porque este vídeo trata sobre eso, sobre cómo crear vuestro canal de YouTube, cómo promocionaros como artista dentro de mi poca experiencia, las cosas que se me ocurren, y bueno, pues para tener vuestras galerías en internet y demás, y poderos dar más a conocer en la web todas vuestras obras de arte. Así que bueno, es un vídeo que espero que os guste y que creo que os va a interesar mucho a todos. Así que empezamos, vamos allá. Bueno, para empezar os voy a enseñar lo que son las tripas de mi canal. Esto es YouTube Studio, es la aplicación web que tiene YouTube para personalizar nuestro canal, ver las estadísticas, ver los ingresos, poder poner subtítulos a los vídeos, bueno, una serie de recursos que nos pone YouTube a nuestra disposición para poder crear nuestro canal. En el panel de control lo que podéis ver son la situación del canal actualmente, el número de usuarios, los últimos vídeos subidos, etcétera. En contenido lo que vamos a ver son todos los vídeos que hemos subido al canal. Nosotros en nuestro canal tenemos unos 50 y pico vídeos. En listas de reproducción yo tengo un par de ellas, una con videotutoriales y otra con videoprocesos. Luego podemos ver las estadísticas del canal, en la que podemos ver también la monetización, pero vosotros al iniciar el canal no vais a obtener esta opción de momento. En comentarios vamos a poder ver todos los comentarios de nuestros suscriptores, que es muy importante que intentéis contestar a todos. En subtítulos vamos a poder ver los vídeos con los correspondientes subtítulos que podemos añadir, que luego os explico. En derechos de autor vamos a ver si hemos infringido algún derecho de autor con nuestros vídeos. En monetización no vais a ver esta pantalla, vais a ver otra distinta que os explicaré un poquito más tarde a lo largo del vídeo, ¿vale? Pero no vais a ver esto. Luego tenemos personalización, que es súper importante tener bien personalizado nuestro canal y nos va a servir mucho. Y luego aquí tenemos una serie de recursos, que es una biblioteca de audio que nos presta YouTube para poder poner música en nuestros vídeos. Pero yo no la utilizo la que te viene en LumaFusion. Bueno, en configuración vamos a poder hacer una configuración general, pues poner en euros o en la moneda que queramos que nos pague YouTube. Esta es muy importante porque tenéis que poner una serie de etiquetas en canal y esas etiquetas son las que van a dar visualización a nuestro canal. Así que es importantísimo trabajar bien el tema de las etiquetas para posicionar bien nuestros vídeos con el algoritmo de YouTube, ¿vale? Eso está en información básica. Y aquí en esta otra, en configuración avanzada, tenemos que marcar como que no está creado para niños y vamos a ver, porque si lo creéis para niños me parece que no os dejan monetizar. Y bueno, poco más tengo por aquí. En acceso a funciones, bueno, yo lo tengo configurado así, ahí no he tocado nada, la verdad. En ajuste de subida, supuestamente, si tú escribes aquí, te va a poner en cada vídeo que subas lo que tú hayas puesto en la descripción. Pero yo creo que no funciona, no lo sé, lo tengo que seguir probando. Configurar avanzada, aquí tenemos el tema de los derechos de licencia y este que os estoy diciendo aquí, la categoría. Es muy importante categorizarlo bien. Yo lo tengo en educación, ¿vale? Y los subtítulos en español. En monetización, bueno, yo aquí he puesto anuncios de vídeos para que los podáis saltar, pero bueno, esto al principio no lo vais a poder configurar hasta que no tengáis una serie de requisitos que os diré un poquito más adelante, ¿vale? Luego, permisos, bueno, esto es para gestionar permisos por si tú tienes otras personas que quieras que accedan al canal. Pero vamos, no sé, comunidad, pues igual, pues si tienes moderación y demás, y bueno, yo eso de momento, como es un canal chiquitito, todas estas opciones no las utilizo, la verdad. Y en contratos, pues te vienen los contratos que has firmado para el tema de YouTube, monetización y demás. Bueno, pues ya sabéis, chicos. Bueno, pues estas son las opciones que vais a tener en Creative YouTube, Studio de YouTube. Así que bueno, básicamente esto es lo que vamos a desarrollar en el vídeo.
Bueno, pues vamos a empezar con lo que creo que es más importante, que es el tema de la personalización del canal. Es muy importante que causéis una buena impresión a todos los usuarios que vayan a meterse en vuestro canal para intentar que se suscriban. Por ello os recomiendo que tengáis un tráiler del canal, que os trabajéis un vídeo en el que hagáis un resumen de qué va a ir vuestro canal. Pues en mi caso pues es dibujo digital y demás. Y bueno, también vais a poder destacar uno de los vídeos que tenéis para que todos los suscriptores lo tengan más presente. Y luego podéis crear una serie de secciones. Yo, por ejemplo, tengo la de los últimos vídeos subidos, tengo unos canales que destaco y que os recomiendo, las listas de reproducción y los vídeos más visitados. Bueno, en esta otra pestaña lo que os recomiendo es que tengáis un logo bien reconocido y muy fácil, porque lo vais a poder utilizar para otras plataformas, para otras webs, para Instagram, para Twitter y demás. Entonces es muy importante crear una marca reconocible, y en mi caso pues he puesto ese bocadillo pues que lo relaciono un poco con el mundo del cómic. Entonces cada vez que veáis esto pues os va a llamar la atención. Y también va a ayudar a que la gente os pueda buscar en internet. O sea, una vez leen Tito Hood, pues tú te puedes meter en Google y puedes buscar mis galerías si estás interesado en lo que estás viendo. Y lo que haces es crear un círculo con todas tus webs, con Instagram y con todas tus redes sociales, que lo vincula todo. Así que es importantísimo esto. También podéis crear una marca de agua para vuestros vídeos, que se enciende 15 segunditos, y es para que si alguien se lo baje, siempre vaya a salir que es una creación vuestra, ¿vale? En información básica, pues a mí, bueno, pues lo mismo que el vídeo, recomendáis un poco de qué va el canal y demás, y en mi caso también, pues promociono todas mis redes sociales y mis galerías, y es lo que deberíais hacer vosotros también, porque al final es lo que os digo, esto es como una especie de círculo. Al final, lo que tienes que hacer es que a la gente se le quede marcada tu logo y demás, pues para poderte buscar, y siempre vas a ser reconocible en tus galerías y en tus redes sociales, ¿vale? Entonces, es importante también, lógicamente, pues que en la descripción pongáis cada una de vuestras redes sociales y galerías para que todo el mundo os pueda buscar rapidito, ¿vale? Súper importante, ¿de acuerdo? Bueno, la siguiente pestaña que os voy a explicar es la de contenido. Aquí vamos a ver todos los vídeos de nuestro canal, y si nos metemos dentro de cada uno de los vídeos vamos a poder ver las estadísticas, editarlo, ver los subtítulos y la monetización de cada vídeo, ¿de acuerdo? Entonces, nada, esto es súper importante, porque una vez que lo subimos, lo primero que vamos a hacer es utilizar esta opción, ¿vale? Aquí podemos editar el título y la descripción, verlo en YouTube antes, previsualizarlo antes de publicarlo, obtener el enlace para poderlo enviar a otras redes sociales, etc. Bueno, si le damos a editar, lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a poner un título con la descripción del vídeo y vamos a describir muy bien el vídeo. Vamos a poner los enlaces. Por ejemplo, yo pongo enlaces que os he comentado en cada uno de los vídeos, y siempre pongo un enlace a las redes sociales como me solicitasteis en alguno de los vídeos que subí al principio, ¿vale? Cuando nosotros subamos el vídeo, en visualización va a aparecer en privado, ¿de acuerdo? Y no tenemos que desmarcar esa opción perdón, hasta que no tengamos todo pulido y lo podamos publicar. Entonces es muy importante dejarlo en privado hasta que hayamos editado todo el vídeo, ¿de acuerdo? Si le damos a pantalla final, lo que vamos a hacer es, podemos poner, yo pongo un enlace para suscribirse a mi canal, y luego también pongo un vídeo. Yo en mi caso suelo poner el vídeo que más interese a mis suscriptores, pero también podéis poner el último vídeo que habéis subido, o podéis elegir un vídeo específico que os interesa que se promocione. Por ejemplo, se me ocurre que si tenéis un vídeo con muchas visitas y queréis promocionar un vídeo que vosotros pensáis que es muy bueno, pues elegir ese vídeo y ponerlo en el final, para que una vez termine el vídeo que tiene muchas visitas, pues pinchen en el vídeo que vosotros queréis, ¿veis? Le dais y podéis elegir el vídeo que vosotros queráis que vean las personas que están viendo el vídeo en vuestro canal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto también es bastante importante para autopromocionaros vosotros mismos los vídeos que pensáis que puede interesar a la gente, ¿de acuerdo?
Entonces, una vez hemos modificado esto, le damos a guardar cambios. Yo le he dado a descartar porque yo ya lo tengo modificado, ¿vale? Luego, muy importante, elegir una buena miniatura, y ahí os va a tocar trabajároslo. Es decir, os va a tocar poner un buen título, el logo de la aplicación, por ejemplo, se me ocurre, pues os bajáis el logo en formato PNG y lo ponéis en vuestro dibujo, ponéis una descripción clara con el título que vais a utilizar en YouTube, y bueno, súper importante este tema, ¿vale? Luego aquí podemos añadirlo a una de las listas de reproducción. Yo tengo vídeo procesos y tutoriales y análisis. En este caso, pues añadido a tutorial y análisis. Luego, no es contenido para niños. También es importante esto, ¿de acuerdo? Es importante porque, como os digo, creo que no se puede monetizar. Bueno, si le damos a mostrar más, mi vídeo incluye contenido promocional, pues bueno, en este caso sí que lo voy a clicar, no lo tenía clicado, porque sí que estoy recomendando la compra de Clip Studio, y luego os explicaré este tema, ¿vale? Bueno, pues luego, permitir... A ver, aquí esto es súper importantísimo también para el tema del algoritmo de YouTube. Tenéis que poner muy claramente los hashtags para posicionar lo mejor posible vuestro vídeo. Súper importante cuidarlo, ¿vale? Y poned el máximo número posible. Y bueno, poco más por aquí. Yo aquí en categorías, pues lo tenía en cine y animación, pero realmente lo tengo que poner en educación, ¿vale? Pues nada, básicamente le daríamos a guardar, ¿vale? Y una vez ya lo tuviésemos todo, ahí ya sí que pondríamos a público, y ya sí que lo podría ver la gente en YouTube, ¿vale? Mientras esté en privado, solo lo vamos a ver nosotros. Y luego también lo podemos programar. Por ejemplo, imaginaos que tenéis 3 vídeos grabados seguidos y lo programáis para distintas fechas y en distintas horas. Pues podéis programar los 3 para emitirlos en 3 semanas distintas. Y en tarjetas, pues también se pueden incluir enlaces y enlaces a otros vídeos, a lista de reproducciones y demás, ¿vale? Yo no lo suelo utilizar, la verdad, pero bueno, la verdad es que es útil. A lo mejor debería empezar a utilizarlo. Y básicamente esto es lo que vais a ver en la pestaña de vídeos. Le damos a guardar. Bueno, la siguiente pestaña que vamos a analizar, bueno, lo de las listas ya lo he explicado, que es para añadir listas de reproducción, son las estadísticas. En las estadísticas vamos a ver la situación de nuestro canal y de cada uno de nuestros vídeos, ¿vale? Como veréis, tenemos visualizaciones, tiempo de visualización, suscriptores e ingresos. Nosotros con esta pestañita de aquí arriba podemos poner que sea de un tiempo específico, de este mes, del 2021, 2020, últimos 365 días, etcétera. Por ejemplo, yo voy a analizar el estado de mi canal desde siempre. Pues veréis. Mi canal se creó, fijaos, en 2011, ¿vale? Pero yo no empecé a subir vídeos hasta más o menos el 2019. En 2019 empecé a subir una serie de vídeos en los cuales yo hacía procesos de pintado directamente subidos desde Procreate, vídeos de videoprocesos. Y bueno, la verdad es que los subí simplemente pues por tener ahí, no sé, por la tontería de tener en YouTube una serie de vídeos y demás. Luego me empecé a hacer unos tutoriales de Procreate que subía a dibujando.net, que creía que pensé que podían ayudar a la gente, y nada, simplemente fue una pequeña prueba de ver cómo podía grabar vídeos y demás, pero no me lo tomé muy en serio. Y luego hubo un día que se me ocurrió comprar el iPad 8 y subir un vídeo análisis del iPad 8. Y ese fue el momento en que mi canal empezó a despegar y en el que me empezasteis a conocer todos. Y es más o menos en marzo de 2020. Marzo de 2020. Y en este poquito tiempo, pues hemos logrado llegar entre todos a 1000 suscriptores. Vamos, a mí me parece poco tiempo, o sea, menos de un año. Para mí, bueno, seguro que hay otros pues que llegan en 2 días, pero bueno, para mí es una pasada, ¿vale? Entonces, luego tenemos aquí el tiempo de visualización. Bueno, las reproducciones de mi canal son casi 70.000 más o menos desde que empecé en marzo a tener más tirón.
5.600 horas de visualización, 1.000 suscriptores y el tema de los ingresos. Que los ingresos, si nos metemos, tenéis aquí arriba también pestañitas, si le dais a ingresos, pues vais a ver que hay ingresos estimados. Claro, yo he empezado a monetizar desde que tuve 1.000 suscriptores, porque para poder monetizar los vídeos tienes que tener 4.000 horas de visualización y 1.000 suscriptores, ¿vale? Ese es un tope que te pone YouTube para poder empezar a visualizar los vídeos, o sea, a monetizar los vídeos. Entonces, para que os hagáis a la idea, aquí en España, por cada 300 visualizaciones, bueno, voy a poner aquí últimos 28 días, por cada 300 visualizaciones te pagan más o menos 20 céntimos. Es decir, que por 1.000 visualizaciones, más o menos, me darán unos 60 céntimos, ¿de acuerdo? No sé, porque como todavía no lo he cobrado, no sé si eso es libre de impuestos todavía o no. Pero YouTube no te paga hasta que tú no tienes 70 euros. O sea, yo tendría que llegar a 70 euros. Y he calculado que para llegar a esos 70 euros, más o menos, tendré que esperar un año. Hombre, todo si sigue el canal tal cual, porque más o menos para que me paguen unos 70-80 euros tengo que llegar a 100.000 visualizaciones. Y yo tardo un año en llegar a esas 100.000 visualizaciones con los cálculos actuales. Todo, pues eso, siguiendo pues que mis vídeos sigan interesando a la gente y que la gente lo siga viendo. O sea, que realmente lo de YouTube no da mucho dinero. Es un poco absurdo, pero bueno, la verdad es que me hacía ilusión. A mí me gusta ponerme metas y me hacía mucha ilusión pues llegar a monetizarlos. Pero bueno, como veréis, pues no es una cantidad muy relevante. Sí que te sirve pues para que te conozca más gente y para intentar llegar a otras opciones de negocio que, bueno, os explicaré más adelante. Este es un canal pequeñito, pero si vosotros seguís creciendo, pues a lo mejor podéis llegar a optar pues a gente que te pague por promocionarle. Bueno, ya sabéis, determinadas cosas. Pero básicamente con YouTube no te haces rico a no ser que tengas, pues eso, 1 millón de visualizaciones, pues a lo mejor son 700 euros. Pues bueno, pues es muy difícil. O sea, yo tengo un vídeo que tiene 35.000 visualizaciones, pero el siguiente que más tiene son 7.000. Bueno, si nos vamos aquí, lo que vais a ver es la audiencia, que esto me gusta mucho, porque veo los países a los que estoy llegando. Y básicamente todos los países a los que llego son de habla hispana. YouTube paga menos por vídeos en español que en inglés, porque el mercado anglosajón pues te paga más dinero. Pero bueno, a mí me da igual. Sí que he puesto subtítulos por si llego a algún país más. Y bueno, la verdad es que me han visto en Rusia y en Italia, así que guay. Muchas gracias a todos. Bueno, esta pestañita de aquí es para ver los comentarios, ¿vale? Pues sí que os aconsejo pues que contestéis a vuestros suscriptores. Yo creo que contesto a todo el mundo, o sea, siempre que tengo ocasión. Pero hay una cosa que no me gusta y es que si yo os contesto a vosotros y me volvéis a contestar, por mucho que me meta aquí, no me voy a enterar, o sea, no me salta un aviso, porque en el panel de control, siempre que tienes un nuevo comentario, te lo avisa, pero si vosotros contestáis a un comentario mío, me tengo que meter aquí para ver si me habéis contestado o no. Entonces se me puede pasar, así que os pido disculpas si alguna vez no sigo la conversación, ¿de acuerdo? Bueno, en la ventanita de los subtítulos vais a poder añadir subtítulos a vuestros vídeos. Y bueno, esto es bastante importante si queréis llegar a otro tipo de audiencia que no sea la de habla en español, en este caso. Bueno, a cuanta más gente lleguemos, mejor. Y os voy a poner abajo en la descripción un vídeo que es el que yo he seguido para poder añadir nuevos subtítulos a mis vídeos. Así que, bueno, ya aprovecho y os pido pues que os suscribáis al canal, que la verdad es que está súper interesante el canal de este chico, ¿vale? Así que nada, abajo os dejo cómo poder añadir subtítulos de otros idiomas a nuestros vídeos, ¿de acuerdo? Bueno, en la pestaña de monetización nos va a aparecer esto que yo tengo. Os van a aparecer una serie de iconos en los cuales viene un gráfico y os dirá en uno lo que os falta para llegar a los 1.000 suscriptores, en otro lo que os falta
para llegar a las 4000 horas de visualización, y luego os aparecerá más adelante otro en el que os dirá si tenéis alguna falta por haber infringido el código ético de YouTube, de los vídeos y demás, y luego ya al final te dirá que vincules la cuenta de YouTube a una cuenta de AdSense de Google. Entonces, tenéis que ir a la página de AdSense, os van a pedir número de cuenta, país, DNI, una serie de documentación a rellenar y demás, y una vez vinculéis la cuenta de AdSense ya podréis empezar a monetizar vuestros vídeos y tendréis que meter la publicidad en cada uno de ellos. Bueno, pues realmente el éxito de mi canal es gracias a vosotros. Y bueno, la verdad que todo explotó pues gracias al vídeo que hice sobre el análisis del iPad 8 para dibujar. Era un contenido que yo pensaba que podía interesar a todo el mundo, porque la verdad es que cuando compré el aparato no sabía si iba a poder dibujar igual que dibujaba con el Procreate en el iPad Pro. Y creo que el despejar esas dudas en mi vídeo ha ayudado a muchísima gente pues a poder adquirir el iPad, un iPad más barato y que les va a funcionar para dibujar perfectamente. Y ese es el vídeo, como veréis, tiene casi 37.000 visualizaciones y es el contenido que más visualizaciones tiene en mi canal, con el que más suscriptores he conseguido, 300 y demás, y no he logrado igualarlo. Depende de muchos factores, de que el algoritmo de YouTube te sitúe correctamente para que otros usuarios lo visualicen. No he logrado conseguir el mismo éxito con otros vídeos y de hecho pues la verdad es que va a ser muy difícil, porque el contenido que yo tengo es más de dibujo y es un contenido un poco más nicho y no va a interesar a todo el mundo. El tema de las tablets y demás le interesa a todo el mundo, pero claro, yo no puedo estar comprando cada 2x3 aparatos de estos y analizándolos. He analizado muchas aplicaciones y bueno, al final siempre me voy a decantar por lo que me gusta, que es el dibujo y el mundo del cómic. Pero bueno, no sé si volveré a lograr otra vez las visualizaciones que conseguí con ese vídeo, pero bueno, la verdad es que bueno, es muy difícil. Y os diría que no os estreséis, que vayáis cada uno a su ritmo, que lo hagáis porque os gusta, porque al final, quieras que no, pues es una especie de trabajo. O sea, esto es un añadido. Si tú eres dibujante y estás empezando a dibujar, te quieres promocionar, te tienes que tomar esto como un trabajo, porque te estás vendiendo a ti mismo, y es muy importante que a la hora de transmitir y con todas estas novedades de redes sociales y demás, pues lo hagáis de la manera más correcta posible. Te va a dar mucha visualización. Es muy difícil que lleguéis a vivir solo de YouTube, porque viven solo unos privilegiados que, oye, se lo trabajan, las cosas como son. Yo la verdad es que chapó por esta gente que saca sus vídeos y llega a tantísima gente. Por algo será. O sea, hay que planteárselo. La gente que los critica, pues bueno, la verdad es que no sabe de qué va el tema. Pero bueno, también deciros pues que yo, aparte de YouTube, pues como os he dicho, he creado esa especie de marca de la Galería del Tito Hood y lo utilizo en muchas de mis redes sociales y de mis páginas web. También deciros que me he hecho partner de Clip Studio, que también lo podéis hacer vosotros, y simplemente una vez te haces partner te llevan a una página en la que tienes que rellenar una serie de datos y demás, y te da un enlace por el cual con ese enlace, si tú lo sitúas en YouTube o donde sea, te van a pagar una parte de las suscripciones. Bueno, yo lo veo muy lícito, sinceramente. Como veréis, está en mi cuenta de Instagram, también tiene el mismo logo del Tito Hood. Instagram no te paga por seguidores. Tienes que llegar pues a tener muchísimos para que las marcas se empiecen a fijar en ti y pues por ejemplo pues te pidan que les promociones, que les hagas publicidad, pues te dan productos para que los analices, pero ya os digo que yo no he llegado a ese punto, no sé si llegaré algún día. Y bueno, puede ser por YouTube, puede ser por Instagram, puede ser por Twitter, pero bueno, yo no he llegado a ese punto ni por asomo y no sé si algún día llegaré, sinceramente. Pero bueno, la verdad es que me divierto y eso es lo que me importa. Así que bueno, y bueno, también voy a pasar a enseñaros también alguna de las galerías donde deberíais tener vosotros también vuestros dibujos.
La principal es DeviantArt. A través de DeviantArt me han venido muchas personas que me han pedido comisiones de pago y bueno, tengo una galería desde hace muchísimo tiempo y he colaborado también con otros dibujantes, haciéndole colores y demás. Y bueno, también importante, muy importante, que tengáis galería en ArtStation. Es una galería profesional, pues a través de ArtStation pues se pusieron, por ejemplo, una feria de videojuegos polaca se puso en contacto conmigo para que participara en un concurso de ilustración de videojuegos y demás. También ha habido gente que se ha metido en mi página, que bueno, como veréis también tiene el mismo logo, tiene el mismo logo del Tito Hood, para que la gente me reconozca si me ve en otros sitios. Y a través de ArtStation también me han pedido comisiones a través de mis galerías de ArtStation. Y además son galerías muy profesionales, con el fondo en negro y demás para destacar vuestros dibujos. Y bueno, la verdad es que es muy importante, aunque no tengáis muchos visitantes en ArtStation, tenéis que tener cuenta en ArtStation si os queréis dedicar al mundo del dibujo, porque muchas empresas miran a artistas y buscan artistas en ArtStation. Además tiene una serie de recursos que ya hablaremos algún día, de tema de pinceles, tiene un marketplace bastante interesante. Y bueno, también se puede participar en concursos, muy interesante que os hagáis un portfolio en ArtStation. Y ya por último, pues en dibujando.net, que es la mayor comunidad de habla hispana de dibujantes que yo conozco. Pues igual, también tenéis ahí a Tito Hood con mi logo y demás. Y bueno, también salen cositas por aquí, quizá en menor medida porque no tiene tanto tirón como el mercado anglosajón, pero es una pedazo de página dibujando.net que tiene muchísimo potencial. Y bueno, que espero que siga creciendo, la verdad. Así que nada, bueno, básicamente es lo que os explico. Se trata de cerrar el círculo, de estar en el máximo, en los máximos sitios posibles y que la gente te reconozca, crear una marca y nada, que esto te garantice en el futuro pues tener más seguidores. Y bueno, si triunfas en una, pues seguramente tire para el resto, pues conseguir más seguidores en Instagram, más seguidores en DeviantArt, etcétera. Y bueno, ya para terminar, recomendaros la canción, que bueno, para las 1000 visitas, pues es un regalito que os quiero hacer de David Bowie, una canción que le tengo muchísimo cariño y que es una pasada si no la conocéis, y que es Space Oddity, que si no la conocéis, yo creo que es el mejor regalo que os puedo hacer por mis 1000 visitas, es que os pongáis Space Oddity y os pongáis a dibujar. Y bueno, chicos, con esto termino el vídeo. 1.000.000 de gracias. Prometo hacer muchos más vídeos y seguir con la misma ilusión desde el primer momento. Tenga 1000 o tenga 100 suscriptores, que es lo importante. Así que adelante, dibujantes, a darle. Y bueno, y a promocionaros a tope, confiad mucho en vosotros, mucho ánimo, adelante y a seguir dibujando. Cuidaos mucho y hasta luego.